A ver, vamos a poner que yo tengo una reacción, qué sé yo, que sea sodio, que se va a combinar con oxígeno para darme óxido de sodio, ¿verdad? Entonces, a ver, primero nosotros lo que tenemos que mirar cuando tenemos una reacción en estequiometría es que esté balanceada mi reacción. Yo veo acá que tengo, por ejemplo, solamente uno de sodio entre los reactivos y hay dos de sodio entre los productos. Hay dos de oxígeno acá y hay solamente uno acá. Entonces, para balancear, yo voy a colocar, por ejemplo, un 2 acá. Entonces va a haber 2 de oxígeno y 4 de sodio. Y le pongo un 4 frente al sodio. ¿Está bien? Un uno acá. De repente, cuando es redox, el uno tienen que poner porque o si no se olvida. Bueno, una vez que ya tenemos balanceada la reacción, solemos trabajar con las masas o podemos trabajar con los coeficientes de acuerdo a los datos que tengamos. Por ejemplo, acá mismo yo puedo decir que yo tengo 4 moles de sodio reaccionando con un mol de O2 para darme como producto 2 moles del óxido de sodio. Y ahí, por ejemplo, decir átomos de sodio, molécula de oxígeno, unidad formular de óxido de sodio porque tiene enlace iónico, ¿verdad? Este sí puedo decir molécula. Este no forma molécula, entonces átomo nomás. Yo puedo trabajar con moles. También se puede trabajar con las masas, ¿verdad? Que es lo que más frecuentemente hacemos. Si yo trabajo con las masas, ¿qué voy a tener que hacer? El peso del sodio, que es 23 por 4. Eso me va a dar un 92, voy a decir. Después puedo decir que uno de oxígeno pesa 32 porque serían 16 por 2. Y esto en total creo que va a pesar 124 aproximadamente. Si por ahí me equivoco en los números, vean un poco con su calculadora y me corrigen, ¿sí? Bueno, estos son lo que nosotros llamamos proporciones estequiométricas, ¿sí? Ahora, ¿qué unidad de medida le voy a poner? Y ustedes pueden ponerle la unidad de medida que a ustedes se les plazca. Acá no hay ningún problema con eso. De acuerdo a los datos pueden hacer. Vamos a suponer que yo decía que tengo, qué sé yo, 23 gramos de sodio con 40 gramos de oxígeno, qué sé yo. Entonces, gramo y gramo están los dos. Entonces, a mí me conviene que acá todo esté en gramos. Es decir, que este es gramo y este es gramo. Lo único que pide esto es que yo siempre use la misma unidad de medida. Anianga, uno pongo en kilogramo, el otro en gramo, eso va a estar mal. Lo único que me exige acá es que todos estén en la misma unidad de medida, pero yo puedo elegir a mi conveniencia la unidad de medida que utilizar. También puedo decir, por ejemplo, kilogramo directamente, pero todos van a estar en kilogramo. ¿Está bien? Bueno, entonces, como les dije, vamos a poner, estas son las cantidades estequiométricas. Vamos a poner un ejercicio que me diga que tengo, no sé, 50 gramos de sodio con 25 gramos de oxígeno. Y como no son directamente estos, entonces yo no puedo saber si están en cantidades estequiométricas. Para eso tengo que hacer un cálculo justamente. Y bueno, vamos a suponer que dijimos tenemos 50 gramos de muestra de sodio y tenemos 25 gramos de muestra de oxígeno. No sé si están en cantidades estequiométricas. No sé si van a reaccionar todo el sodio, todo el oxígeno para darme el total de óxido de sodio. No es la misma cantidad que me indica mi proporción, pero puede ser que justito se gaste todito estos 50 gramos y estos 25 gramos para darme óxido de sodio. Si todito se gasta, entonces voy a decir
que están en cantidades estequiométricas. Pero acá yo no puedo saber todavía, tengo que hacer mi cálculo para eso. Bueno, entonces hagamos el cálculo. El cálculo se hace individual para los dos. Yo voy a relacionar, por ejemplo, voy a decir que 92 gramos de sodio me producen 124 gramos de óxido de sodio. Entonces, si tengo 50, ¿cuánto me va a producir va a ser? Entonces voy a poner X o 2 acá. Entonces me dicen un poco, ¿cuánto produciría el oxígeno, perdón, el sodio? ¿Cuánto me va a producir el sodio de óxido de sodio? Sería hacer 50 por 124 dividido 92. Es una regla de 3 acá. Yo acá no tengo calculadoras y nada, así que ese sí voy a esperar. 67,39 dice Cami. Bueno, 67,39 gramos, entonces produciría 50 gramos de sodio. Bueno, súper. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a trabajar con el oxígeno. Bueno, ¿qué yo voy a hacer? 32 gramos de oxígeno me producen 124 gramos del óxido de sodio. Entonces, 25 gramos de oxígeno, ¿cuánto me va a producir de óxido de sodio? Entonces, hacemos nuestra regla de 3 nomás otra vez también. Sería hacer 25 por 124 dividido 32. Y dice que me produce 96,87 gramos, ¿verdad? Bueno, si a alguno le sale diferente, hay que avisar. Bueno, fíjense un poco una cosa. 50 gramos de sodio me producirían solamente 67,39. En cambio, si tuviera 25 gramos de oxígeno, 96,87 luego me va a producir. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Hay un reactivo que no está en cantidad estequiométrica, porque si ellos estuvieran en cantidad estequiométrica me van a producir la misma cantidad de óxido de sodio. Y como bien ustedes pueden ver acá, no están produciendo la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Es como que yo les diga a ustedes, quiero preparar sándwiches de jamón y queso, ¿verdad? Bueno, ¿qué necesito para preparar eso? Necesito pan, queso, jamón, mínimamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle que yo tengo 5 panes, tengo 3 jamones y tengo 7 quesos. Entonces yo les pregunto a ustedes, con 5 panes, 7 quesos y 3 jamones, ¿cuántos sándwiches de jamón y queso puedo preparar? No me digan, voy a partir nomás el jamón ni nada de eso. Así mismo como está la proporción. ¿Cuántos sándwiches se puede preparar así? De jamón y queso. Olis. Repito por si acaso no me hayan tomado en serio mi pregunta. 5 panes, 3 jamones, 7 quesos. Eso es lo que tengo. ¿Cuántos sándwiches de jamón y queso puedo preparar con eso? 3. ¿Por qué lo que puedo preparar 3? ¿Y por qué solamente tengo 3 quesos? Y bueno, pero tengo 5 panes, me van a decir. Y tengo 7 quesos. ¿Y qué no importa? Yo voy a tener, eso se llama para nosotros en la química, reactivos que van a estar en exceso y reactivos que van a estar en menor cantidad proporcional. Ese reactivo que esté en menor cantidad proporcional va a limitar de mí la cantidad de producto que yo pueda obtener. Ya que hay menos, termina ese reactivo y dejo de poder producir lo que estaba produciendo, porque si no tengo más,
uno de los componentes no voy a poder continuar. Eso mismo es lo que pasó con los sándwiches de jamón y queso. Usé los 3 quesos y bueno, van a sobrar panes, van a sobrar quesos, pero como ya no tengo jamón, ya no puedo continuar haciendo sándwiches de jamón y queso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se le llama a eso en la química? Al que limita la reacción, al que se encuentra en menor cantidad proporcional, le llamamos reactivo limitante, ¿sí? ¿Cómo yo voy a pillar quién es el reactivo limitante? Voy a pillar porque va a ser el que me produzca menor cantidad de producto. Porque si yo me pongo a pensar, el jamón me va a producir 3 sándwiches de jamón y queso. Si me pongo a mirar por el pan, me puede producir 5. Y si me pongo a mirar solo por el queso, me puede producir 7. El que produce menos es lo que realmente se va a producir. Entonces, acá, en este ejercicio que yo tengo, ¿cuál sería mi reactivo limitante? ¿Es el sodio o es el oxígeno? Y atiendan a que mi pregunta es reactivo. No me pueden estar buscando ahí en las opciones producto. ¿Quién sería nuestro reactivo limitante acá? Es el sodio, exactamente. ¿Por qué? Porque con el sodio solamente se me van a producir 67 gramos del producto. En cambio, el oxígeno 96 luego me va a producir. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerle su nombre a esto. Decimos que esto se llama reactivo limitante. ¿Y cómo le voy a llamar entonces al oxígeno? Y le voy a llamar reactivo también, obviamente, pero en exceso, porque este va a sobrar sí o sí, porque es como si fuera el queso de mi ejemplo. Bueno, entonces veamos. Tenemos ya reactivo en exceso, reactivo limitante. Siempre para poder determinar cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso, van a tener que hacer esto. Van a hacer su regla de 3 y van a ver quién produce menos del producto. Bueno, ahora, muchas veces el ejercicio me puede decir, ¿cuál es el reactivo limitante? No hay ningún problema, ya está ya, sabemos cómo hacer. Pero hay veces que me pregunta, ¿cuánto sobra del reactivo en exceso? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, lo que se produzca con mi reactivo limitante es lo que verdaderamente se va a producir. Entonces, ¿cuánto es que yo voy a producir de óxido de sodio acá? Voy a producir 67,39. ¿Está bien? Entonces yo voy a hacer mi relación con el oxígeno porque él es mi en exceso. Yo voy a decir que 32 gramos de O2 es capaz de producirme 124 gramos. Esa relación no voy a tocar. Es mi relación estequiométrica proporcional. Ahora, ¿cuánto es lo que verdaderamente se va a formar de óxido de sodio? Va a ser 67,39. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es lo que se gastó del oxígeno para poder producir esos 67,39 gramos? Entonces, 32 me produce 124. Yo produje 67,39. Entonces, ¿cuánto voy a gastar de oxígeno? Es la pregunta. ¿Cuánto sale eso? $17,39. Bueno, 17,39 gramos nomás yo voy a usar de oxígeno. ¿Y cuánto yo tenía disponible para utilizar? Yo tenía 25 gramos de oxígeno para utilizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 25
menos lo que se gastó, que es 17,39. Eso es lo que me va a sobrar. ¿Está bien? ¿Cuánto es 25 menos 17,39? ¿Cuánto va a sobrar? 2,50 y algo por ahí. 2,70 y algo, no sé. Yo soy pésima haciendo estas cosas. Bueno, 7,61 luego. Y bueno, yo con 20 lo que estaba restando. Jaja. Bueno, 7,61 gramos es lo que es el exceso de oxígeno, lo que yo puse de más, lo que va a sobrar. ¿Está bien? Entonces decimos que eso se logra haciendo 25, que es lo que teníamos disponible. ¿Qué gastamos? 17,39. Esto es lo consumido en la reacción. Bueno, entonces esto es lo que va a sobrar. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? No tiene ningún problema. Reactivo limitante, reactivo en exceso. El reactivo que está en exceso siempre sobra, entonces yo tengo que ver cuánto es lo que va a sobrar. Ahí más o menos, para que vean todo el panorama. Ya compartí ya mi pizarra. Ahí ya les envié el link. Voy a volver a enviar si es que se puede. Ahí, ¿te aparece? Bueno, súper. Vieron que en los test que yo le envié de estequiometría preguntaba bastante de esto. ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el reactivo en exceso? ¿Cuánto sobra? O sea, ahora ya van a poder hacer los cálculos de esa parte. Y necesito que practiquen porque sale en el examen estas cosas. Bueno, me están donando una clase más para ustedes. Bueno, entonces ya está esto. Ahora justamente vamos a ver esto. No te preocupes, Cami. Necesitamos ver rendimiento de la reacción y pureza de la muestra también. Bueno, vamos a trabajar con este mismo modelo de ejercicio ya que sabemos ya cuánto se va a producir y esas cosas. Bueno, ahora por ponerle otro ejemplo. Vieron que, por ejemplo, si yo tuviera sodio puro, solamente sodio, 50 gramos, nosotros dijimos, me va a producir 67,39 gramos de óxido de sodio. Ahora, vamos a suponer que nosotros no tenemos sodio puro, sino tenemos sodio que está, qué sé yo, en una aleación o está en algo que es una roca, que es medio impura, que tiene algo más, que tiene suciedad por ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, si yo utilizo 50 gramos de la roca que tenga sodio o la aleación que tenga sodio, no me va a producir la cantidad que yo espero de óxido de sodio. Yo voy a hacer mi cálculo con 50, ¿verdad? Y me va a dar 67,39. Pero si yo tengo una aleación que tiene sodio y algo más, no todos esos 50 gramos van a ser sodio, sino, qué sé yo, va a ser 30 gramos nomás sodio y 20 gramos va a ser suciedad, impureza, le llamamos a eso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
en vez de producirme 67,39 gramos, entonces me va a producir menos, decimos, ¿verdad? Y bueno, hay dos cálculos que nosotros podemos hacer a él. Le puedo decir, por ejemplo, el ejercicio, que yo tenía 50 gramos de una aleación, le voy a decir, aleación que contiene el sodio. Bueno, y esa aleación me produjo, qué sé yo, vamos a decirle 45 gramos del óxido de sodio, ¿sí? Nosotros igual hacemos el cálculo con el 50 gramos que nos va a dar el ejercicio. Me dice 50 gramos de una aleación que contiene sodio. Ah, bueno, hago trabajar mis 50 gramos como si fuera sodio. Entonces van a producirme 67,39, nosotros decimos, ¿verdad? Pero veo la reacción real y me produce solo 45 gramos. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que nosotros podemos hallar ahí que se llama rendimiento de la reacción, ¿sí? Rendimiento de la reacción. ¿Cómo se hace? Se hace lo real sobre lo teórico por 100. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es mi real? Siempre va a ser lo que me dice la reacción que se produjo del producto, que en este caso me dijo que era 45. ¿Qué va a ser lo teórico? Lo teórico va a ser lo que yo halle con estos 50 gramos. Dijimos, 50 gramos me va a producir 67,39 en teoría, pero me produjo 45 nomás. Entonces, 45 dividido lo que yo hallé que tenía que salirme, que era 67,39, y esto por 100. Ahí yo voy a saber cuánto es el rendimiento de mi reacción, que obviamente más va a ser menos del 100%, porque yo no utilicé sodio puro, utilicé algo, una mezcla que tenía un poco de sodio probablemente. ¿Cuánto saldría el rendimiento de la reacción en este ejemplo? Sesenta y seis coma siete, 66,85 aproximadamente, ¿verdad? Bueno, entonces me dice rendimiento del 66,8% le voy a poner, ¿sí? Bueno, si yo utilizara reactivos puros, uso sodio puro, uso oxígeno puro, el rendimiento tiene que ser del 100%. Pero en esta vida es difícil de conseguir sodio puro, oxígeno puro, ¿verdad? Entonces, las reacciones no suelen llegar al 100% del rendimiento, sino llegan a menos, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre vamos a tener que hallar cuál es el rendimiento de la reacción. Y bueno, rendimiento de la reacción para esto, si usamos una aleación de sodio de 50 gramos, va a ser de 66,8%. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ningún problema hasta ahí? Bueno, vamos a decir que no hay problema. Vamos con lo siguiente entonces. Vamos con lo último que nos falta, que es el tema de la pureza de la muestra. Tengan en cuenta que era 92 gramos de sodio me da 124. Bueno, con el mismo dato que acabamos de ver del rendimiento nomás vamos a trabajar. Pureza de la muestra se trabaja sobre el reactivo, porque yo ahí lo que voy a querer saber es, en mi aleación, cuánto es lo que realmente es de sodio, ¿sí? Nosotros decimos que 92 gramos de sodio me producían 124 del óxido de sodio.
Pero ¿cuánto me dice mi ejercicio que es lo que realmente se produjo del óxido de sodio? Me dijo 45 gramos, ¿verdad? El rendimiento real, ¿verdad? Me dijo 45 gramos de óxido de sodio. Entonces yo veo ahí, ¿cuánto es lo que yo necesitaría de sodio puro para hacer esto? Para producir 45 gramos del óxido de sodio. Entonces, ¿cuánto de sodio puro necesito para hacer esto? Porque siempre lo que nosotros hacemos, nuestras relaciones estequiométricas son con reactivos puros, ¿sí? ¿Cuánto sale así? 33,38 dice. 33,38. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos 50 gramos que yo usé de mezcla de la aleación, solamente 33,38 gramos eran de sodio. Entonces yo digo, el 50 gramos de mi aleación es el 100% de mi muestra. Entonces, lo que reaccionó, la parte que reaccionó, este 33,38, que es el sodio, ¿cuánto por ciento es? Entonces sería hacer 33,38 por 100 dividido 50. Sería 66,7. Casi el tema del rendimiento de la reacción luego, ¿verdad? Realmente a veces sale lo mismo el huevo, la mayoría de las veces. Bueno, entonces, esta es la pureza de la muestra. Atiendan bien que cuando yo hablo de rendimiento, yo estuve trabajando con el producto, ¿sí? ¿Cuánto era lo real que se producía? ¿Cuánto era lo teórico que se tenía que producir? ¿Sí? Y cuando yo hablo de pureza, tengo que trabajar sobre mi reactivo. Yo sabía que 92 gramos de sodio me tendrían que producir 124, pero se produjo 45 nomás. Entonces, ¿cuánto de sodio puro se hubiera utilizado para producir estos 45? 33,38. Ah, pero yo tenía una mezcla que tenía 50 gramos luego. Entonces, de esos 50 gramos, 33,38 nomás deberían de reaccionar, que era el sodio puro. Entonces, yo sé que 50 gramos de mi aleación era el 100% de la muestra. Entonces, el 33,38 del sodio, ¿cuánto por ciento de la muestra es? ¿Está bien? No sé si se entiende. No hay ningún problema. Sí, no, hola. Bueno, ahora vamos a mirar esos de que les envié, no estoy encontrando mis test. Creo que en este había el tema de pureza y rendimiento y eso, ¿verdad? No, en este no hay. El que decía 678, pero era entonces. Ay, el que dice estequio. No lo encuentro en acá, estequio. Shedio. Tanta macanada que tengo por acá. Te voy a eliminar ya. No encuentro ese. Voy a descargar un flash.
Bueno, en realidad voy a buscar acá nomás. Aunque ustedes van a querer luego la matriz, me supongo. Creo que este era el test, si no me equivoco. 38 temitas, ¿puede ser? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, para asegurarme de que entiendan, bueno, acá, por ejemplo, podemos hacer el 6, 7, 8. Podemos hacer de ejemplo. Después podemos hacer también, y me parece que podemos hacer 11, 12, 13, ¿ok? Ok, 14 también. 11 al 14. Quiero que vuelvan a intentar primero hacer. No sé si quieren que les deje primero un rato la matriz para corregir así. Les dejo un ratito para corregir y después lo que quiero es que intenten volver a hacer ahora que ya les di el tema de la clase. Bueno, mientras ustedes vuelven a intentar hacer, ahí ya tienen la respuesta. Yo me voy a traer un rato algo para comer. Voy a tardar 10 minutos a reventar. Aguántenme que... Bueno, entonces ahora el número 6 me dice, a partir de 100 gramos de nitrógeno y 100 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de amoníaco se obtienen? Dicen. Bueno, ahí tenemos la reacción. Entonces vamos a hacer eso nosotros acá. Bueno, primero que nada tenemos que escribir la reacción. Nitrógeno más hidrógeno nos da amoníaco. ¿Cuál era el segundo punto que hay que tener en cuenta? Que la reacción tiene que estar balanceada, ¿verdad? ¿Qué coeficiente le ponen ustedes acá para balancear a esto? Hay dos de nitrógeno. Entonces, dos se tiene que producir de amoníaco para que me den dos también, ¿verdad? ¿O no? Bueno, hidrógeno. Ahora yo veo que acá hay 2 por 3 6, y acá hay 2 nomás. Entonces un 3 le pongo ahí. Y ella está balanceado, ¿o no? Bueno, 1, 3, 2. 10, 18, 19. Ya está ya eso, majo. Bueno, ¿cuántos son los pesos entonces que nosotros tenemos para ello? Ahí ya tenemos los moles. Un mol con 3 moles me da 2 moles como producto. Ahora quiero las masas. ¿Cuánto es de nitrógeno? 28 gramos por ahí va a ser. Es decir que todo en gramos. Acá 3 por 2, 6 de hidrógeno y cada uno pesa 1, 6 gramos. Y el amoníaco, 14 más 3, 17. 17 por 2. ¿Cuánto de amoníaco tenemos? 34 gramos creo que van a ser, ¿verdad? Bueno, ahí ya tenemos preparado nuestra reacción balanceada. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Vuelvo a mirar. Me dice, a partir de 100 gramos de nitrógeno y 100 gramos de hidrógeno, me dice, 100 y 100. Y pregunta cuánto es lo que se va a producir. Obviamente yo no tengo acá esto en cantidades proporcionales. ¿Por qué? Ya me doy cuenta de entrada porque
no necesito que haya la misma cantidad para que sea cantidad proporcional. No es que 28 y acá 28 va también, ¿verdad? Entonces 100 y 100 no van a estar en cantidad proporcional. Entonces, hago yo acá. 100 gramos tengo de nitrógeno y tengo también 100 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra regla de 3 con cada uno para ver cuál me produce menos. Porque el que me produzca menos es mi reactivo limitante. Y lo que se produce con el reactivo limitante es lo que verdaderamente se tiene que producir, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir? Vamos a trabajar primero con el nitrógeno. El nitrógeno, ¿cómo va a ser? 28 gramos me producen 34 gramos del producto. Entonces, 100 gramos, ¿cuánto me va a dar del producto? Eso es con nitrógeno. ¿Cuánto da eso? $121,4 decimos. Bueno, gramos. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el hidrógeno. Entonces sería hidrógeno. ¿Cómo es la relación con él? 6 gramos me pueden producir 34 gramos. Entonces, si yo tengo 100 gramos, ¿cuánto me va a dar? 566, dice la compañera. Ay, pues más son mucho, pues. Con hidrógeno, con esa cantidad de hidrógeno yo puedo producir 566 luego. Y con esta cantidad de nitrógeno yo puedo producir 121 nomás. ¿Cuál es mi reactivo limitante? Reactivo limitante es nitrógeno. Bien. ¿Y cuánto es lo que se va a producir entonces de amoníaco? Se va a producir lo que se produce con el nitrógeno, ¿verdad? Que sería 121,4. ¿Me siguen con esto? Entonces, por eso la respuesta era B acá. No tienen ningún problema. ¿Se entiende bien esto? Bueno, eso es el 6 entonces. ¿Qué me dice el 7? ¿Cuál es el reactivo limitante? Ya me dijeron ya ustedes nitrógeno. ¿Y cuál es el reactivo en exceso? Y el otro entonces, ¿verdad? Que es el hidrógeno. Respectivamente. Bueno, limitante nitrógeno, en exceso hidrógeno. Ya está ya. Vamos al 8, dice. Calcule la cantidad de gramos de reactivo en exceso que queda al final de la reacción. Lo que sobra me está preguntando entonces ahora. Yo ya sé ya que mi reactivo en exceso es el hidrógeno. Para calcular cuánto sobraba, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que trabajar con lo que realmente se produce. Vamos a hacer una relación hacia acá. Lo que yo tenía que hacer es decir que 6 gramos es capaz de producirme 34 gramos del producto. Pero ¿cuánto es lo que realmente se va a formar de mi producto? Ya dijimos, eso respondimos en la pregunta anterior. Dijimos que va a ser 121,4 lo que se va a producir, ¿verdad? Entonces, para producir 121,4, ¿cuánto yo gasto del hidrógeno? ¿Cuánto gastamos del hidrógeno para esa producción? $21,42 dice acá. ¿Y cuánto era lo que yo tenía de hidrógeno para esta reacción? Yo tenía 100 huevos y 21,42 nomás usé. ¿Cuánto es lo que me va a sobrar entonces? 100 menos 21,42, que es lo que se gastó.
Acá dice que tienen que salir 78,5 aproximadamente. ¿Se entiende esto? No hay ningún problema con estos tres ejercicios así. Bueno, súper entonces. Pidieron el 10 al 15. Yo le indiqué 11 al 14, me parece que era. Vamos a ver un poco. Bueno, me dice el 10. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción si se obtuvieron 13 gramos ahí? Bueno, primero que nada, esto se remonta al ejercicio anterior. El 9 dice, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se obtienen si reaccionan 20 gramos de bicarbonato de sodio con 17,6 gramos de ácido clorhídrico? Acá yo ya tengo mi reacción. Veo si está balanceada: 1, 1 de sodio, un hidrógeno, 2 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos también, un carbono, 1, 3 oxígenos, acá hay 1 más 2, 3. Está lo balanceado ya. Bueno, ¿y cuántos gramos de cloruro de sodio se producen? Me dijo. Y se producirían 13,92. Esa es la respuesta. Me imagino que llegaron a esto, por eso no pidieron ahí. Y el 10 me dice, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción si realmente se obtienen 13 gramos nomás? Yo tenía que obtener 13,92, pero obtuve 13 nomás. ¿Cómo es para hallar rendimiento de la reacción? Real sobre teórico por 100. Real es lo que siempre me va a dar el ejercicio. Se producen tanto, me va a decir. Se producen 13 gramos, me dijo. 13. Dividido lo teórico. Lo teórico es lo que yo calculo por la estequiometría, que es lo que ustedes me hallaron ahí, que vale 13,92. Entonces sería 13 real sobre teórico 13,92 por 100. Y ahí les tiene que salir este porcentaje de rendimiento. ¿Salió? ¿No salió? Bueno, súper entonces. Recordar, rendimiento es real, que siempre le va a decir el ejercicio cuánto es lo que se produce, sobre teórico, que es el que ustedes tienen que hacer por regla de 3, sobre por 100, ¿verdad? Bueno, está el 10 entonces. Vamos al 11. Dice el 11. Sí, para el cloro usamos 35,5. Ese es el dato que te van a dar en el examen de ingreso. Siempre te van a decir que es 35,5. Bueno, entonces el 11 dice, si se mezclan 5 gramos de fósforo P4, fósforo blanco se llama eso, ¿verdad? Con 40,5 del bromo líquido. ¿Quién es el reactivo limitante? Pregunta. Bueno, ya tenemos la reacción y aparentemente ya está balanceada esto, ¿verdad? 6 por 12 es 6 por 2, 12 de bromo, 4 por 3, 12 de bromo también y 4 de fósforo. Ya está balanceado esto. Voy a copiar así mismo nomás. P4 más 6 de bromo. Bueno, ahí tenemos nuestra reacción. Yo quiero saber cuántos son los pesos de cada sustancia ya, con multiplicado ya por el coeficiente.
Bueno, ¿cuánto pesa el P4? 124. Bueno, el bromo pesa 80 por 260 por 6. Hipogila bromo. 960. Ay, casi 1 kilo. Y el tribromuro de fósforo por 4. 1084. Bueno, genial. Tenemos entonces ya ahí. ¿Cuánto me dice mi ejercicio que yo tengo de cada uno? 5 gramos de P4 y 40,5 de bromo, dice. Bueno, tenemos 5 gramos de este y 40,5 de este. Y pregunta cuál es el reactivo limitante. Para saber quién es el reactivo limitante, tenemos que trabajar con la estequiometría. Yo digo, 124 me producen 1084. Entonces, 5, ¿cuánto me va a producir? Voy a llamarle X1 al que es del fósforo. ¿Cuánto me da X1 que es del fósforo? Sería hacer 5 por 1084 dividido 124. 43,36 dice la compañera. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el bromo. Sabemos que en el caso del bromo va a ser 960, me produce 1084. Entonces, 40,5, ¿cuánto? X2 vamos a hacer ahora. X2 va a ser entonces con el bromo. ¿Cuánto sale? Sería hacer 40,5 por 1084 dividido 960. 45,73 dice la compañera. Bueno, no es tanta la diferencia acá, ¿verdad? Pero hay diferencia. ¿Quién va a ser mi reactivo limitante entonces? ¿P4 o bromo? El reactivo limitante es el que produce menos, ¿verdad? Sería P4. Muy bien, P4 entonces. Respuesta P4. ¿Y cuántos gramos de PBr3 se van a formar? Y lo que se va a formar del producto es lo que se forma con el reactivo limitante, que acá nosotros dijimos 43,36. ¿Sí? Probablemente con todos los decimales, no sé yo. Esto es lo más cercano legalmente para marcar, lo otro nada que ver, luego. Pero voy a corregir para que sea exacto. Según ustedes, 43,3. 43,7 luego sale. Bueno, entonces. 13 dice, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso quedaron al terminar la reacción? Y vamos a revisar eso. Casi me producen la misma cantidad, así que muy poco probablemente es lo que va a sobrar de bromo. Pero ¿cómo vamos a calcular eso? Yo sé que 960 gramos de bromo me producirían 1084. Pero ahora no se produce esto, sino se produce 43,7 según lo que me dijeron ustedes. Entonces, ¿cuánto se gastó de bromo para eso? 43,7 por 960 dividido 1084. $38,70. Eso es lo que yo voy a usar. Pero yo tenía 40,5.
Entonces 40,5 menos 38,7, que es lo que se gastó, ¿cuánto sobra? $1,79 dice. Y esa es la respuesta. ¿Está bien? Vamos al 14. Dice, si la producción real es de 37,5, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento G? Según lo que nosotros calculamos, ¿cuánto se tenía que formar? Voy a corregir este para que no me confunda. 43,7 me dijeron que era. Nosotros dijimos que esto es lo que se debería de formar. Por acá el ejercicio me está diciendo que lo que realmente se produce es 37,5. Entonces, para saber el rendimiento, ¿qué vamos a hacer? Rendimiento era real, 37,5 me dice. Dividido teórico, que es lo que nosotros hallamos, 43,7 por 100. Según esto me tiene que salir 86% aproximadamente. ¿Le sale? Bueno, súper entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos al ejercicio 15 que me pidió la compañera también entonces. En el 13 que se restaba, lo que yo tenía al inicio de mi reactivo en exceso, que era el bromo, que era 40,5, y lo que se gastó. Eso es lo que se tiene que restar. Y lo que nosotros hallamos que se gastó fue 38,7. Entonces es 40,5 menos 38,7, que es lo que se gastó. Nosotros teníamos 40,5 menos 38,7, que es lo que se gastó. Ahí está lo que sobra, el exceso. Súper. Vamos con el 15 entonces ahora. El 15 dice, a continuación se hace una serie de aseveraciones acerca de la reacción de combustión del propano, dice. Por suerte ya tengo todo balanceado acá mi combustión del propano, ¿verdad? Un propano se va a quemar con 5 de oxígeno para producir 3 CO2 y 4 de agua. Eso es lo que yo tengo, ¿verdad? Bueno, entonces me dice, cuando se hace reaccionar un mol de propano, que es lo que yo tengo luego, uno tengo acá, con 2,5, con la mitad nomás del oxígeno que se debería, dice, se van a formar 3 moles de CO2. Y no, porque yo tenía que tener 5 moles para producir 3 de CO2. Yo tengo que tener 1, 5 y 3. O sea, yo tengo que tener 1 mol y 5 moles para producir 3. Acá me dice, yo tengo 1 mol y 2,5, nomás la mitad nomás tengo. No puede ser que eso me produzca 3. Yo voy a hacer ahí con 2,5, ¿cuánto se va a producir? Me va a salir 1,5 probablemente, porque la mitad nomás tengo. No sé si se entiende. Yo no estoy teniendo acá en cantidades estequiométricas mis reactivos. Después dice B. Cuando se hace reaccionar un mol de propano, bien, con 2,5 moles de oxígeno, se van a formar 2 moles de agua, es la pregunta. Si uno reacciona con 5, me producen 4. Entonces, si un mol reacciona con la mitad nomás, tengo reactivo que va a limitar mi reacción, tengo la mitad. Entonces se va a producir la mitad nomás de mi producto, que va a ser 4 dividido 2, 2 moles de agua. O sea que esto va a estar correcto. Si quieren pueden calcular. Sería con 2,5
¿Cuánto era? 2,5 por 4 dividido 5, ahí le va a salir 2 moles de agua. Bueno, entonces tenemos que la B está bien. Bueno, vamos a ver C. Acá me dice ya trabajar con masa. Si se hacen reaccionar 65 gramos de propano, primero que nada tenemos que pesar cuánto pesa el propano. ¿Cuánto pesa propano? Sería C3H8 más oxígeno, 5 era. Un mol de propano me daba 3 de CO2 más 4 de agua era. Entonces yo quiero saber cuánto pesa el propano. 3 por 12 más 8, 44. Bueno, 44 gramos. ¿Y con quién tenemos que trabajar? Me dice acá. Con oxígeno. Entonces, ¿cuánto es 5 por 32? 160 gramos entonces. El reactivo en exceso será propano. Y bueno, vamos a revisar eso. ¿Cuánto yo tengo de cada uno? 65 y 96 tengo. 65 tengo de este, 96 tengo de este. Vamos a trabajar con el CO2. El CO2 pesa 44, entonces por 3, ¿cuánto daría? 44 por 3. 132. Bueno, entonces ahí tengo que calcular con cada uno. 44 me da 132. Entonces 65, ¿cuánto me va a producir? 65 por 132 dividido 44. 195. Bueno. Y lo mismo, pero con el oxígeno, ¿verdad? 160 me produce 132. 96 me va a dar X2, le vamos a llamar. ¿Cuánto me daría el oxígeno entonces? $79,2. Y el que me produce menos, dijimos que es nuestro reactivo limitante. Quiere decir que el oxígeno es el reactivo limitante. Entonces, acá dice, el reactivo en exceso será el propano, y cierto, porque el limitante yo sé que es el oxígeno. Entonces, en exceso va a ser el otro, el propano. Está bien, entonces C también. Vamos a ver. Si se hacen reaccionar la misma proporción, ¿verdad? El reactivo en exceso es el oxígeno, eso está mal. El reactivo limitante es el oxígeno, tenía que decir. Entonces, la siguiente, ¿cuáles son correctas? B y C lo que dijimos que eran correctas. ¿Se entendió este tema, Kimberly? Bueno, súper entonces. Chao, 15. 17, alguien me pidió. Ah, mira, el 17. Dice, dada la reacción, tengo hidrógeno que reacciona con flúor para darme ácido fluorhídrico. Y sabiendo que la reacción es completa, dice, el peso de ácido fluorhídrico producido mediante la reacción de esta cantidad de moléculas de hidrógeno es. Yo puedo tratar los coeficientes estequiométricos como si fueran moléculas. Yo puedo decir, una molécula de H2 reacciona con una molécula de flúor para darme 2 moléculas de ácido fluorhídrico. Entonces yo tengo que trabajar con mi regla de 3 nomás acá. Bueno, vamos a hacer acá un H2 más un flúor
me va a dar 2 de ácido fluorhídrico, dijimos. ¿Y cuánto nosotros tenemos en la muestra? Tenemos 1,5 por 10 a la 23 de hidrógeno. 1,5 por 10 a la 23, entonces tengo. Y bueno, yo voy a trabajar con esto. Una molécula me da 2. Entonces, esta cantidad de moléculas, ¿cuántas moléculas me va a dar de ácido fluorhídrico? Incluso ustedes pueden trabajar con peso acá. Vamos a trabajar un poco con peso. Le va a ser más fácil así. ¿Cuánto pesa el ácido fluorhídrico? Pesa 20, me parece que, ¿verdad? Yo puedo decir que 1 me daría 20 gramos. Entonces, 1,5 por 10 a la 23, ¿cuánto me daría? O mezclar moles con gramos, moléculas con gramos también. No hay ningún problema con eso. 1,5 por 10 a la 23. Ah, no va a salir ahí, ¿cierto? Perdón, no se puede trabajar acá con ese. Bueno, vamos a tener que hacer como estábamos intentándolo ya. Si una molécula me da 2 moléculas de ácido fluorhídrico, 1,5 por 10 a la 23, ¿cuántas moléculas de ácido fluorhídrico me da? ¿Cuánto sale esto? 1,5 por 10 a la 23 por 2, ¿cuánto da? 3 por 10 a la 24, ¿puede ser? A la 23, ya. Bueno, 3 por 10 a la 23 entonces. Bueno, tenemos eso. Esa es la cantidad de moléculas de ácido fluorhídrico que yo tengo. Yo podría hacer relaciones con mol. Yo sé que un mol, ¿cuánto pesa de ácido fluorhídrico? Un mol. Va a pesar 20 en gramos, ¿verdad? Pero yo no tengo un mol, ¿verdad? Además, yo puedo intercambiar la palabra mol por su equivalente. ¿A qué equivale un mol? Equivale a decir 6,022 por 10 a la 23. Bueno, yo sabría entonces que 6,022 por 10 a la 23 van a pesar 20 gramos. Entonces, 3 por 10 a la 23, que es lo que yo realmente tengo, ¿cuánto va a pesar en gramos? Y eso aproximadamente me va a salir 10. $9,96 entonces, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se produce entonces de ácido fluorhídrico. Entonces, lo más marcable es ALA. No sé si se entendió, no sé quién era que me pidió el 17. ¿Se entendió? ¿Ahora? Bueno, súper. Vamos al 18 entonces ahora. El 18 dice, el oxígeno gas es convertido en ozono gas por exposición a la luz ultravioleta, dice, intensa. De acuerdo con 2 de ozono, que me da 3 de oxígeno molecular. Si una fuente de luz ultravioleta convierte el oxígeno en ozono, con 4% de rendimiento, dice, ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para producir 1 gramo de ozono? Dice. Lo que pasa es que acá yo quiero producir 1 gramo de ozono y yo quiero que ese 1 gramo que yo produje ya sea el 4% del rendimiento. Entonces ahí yo tengo que ver cuánto sería lo que iba a producir con el 100% del rendimiento. A ver, ¿cómo sería eso?
Yo ya digo, quiero que se produzca 1 gramo de ozono. Bueno, y yo quiero que mi rendimiento sea del 4%, entonces ese que yo produje ya tiene que ser el 4%. Entonces, ¿cuánto es lo que se iba a producir con el 100% de rendimiento? Sería 100 dividido 4, 25, ¿verdad? 25 gramos de O3 era lo que se tenía que producir realmente, ¿verdad? Haciendo los cálculos estequiométricos, 25 me tiene que salir. Bueno, entonces me dice, si una fuente de luz ultravioleta convierte el oxígeno en ozono con 4% de rendimiento, ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para producir 1 gramo de ozono? Y vieron que ellos pesan igual, ¿verdad? Entonces, si yo quiero producir 25 gramos de ozono, yo tengo que usar nomás los 25 gramos de oxígeno. Por eso la respuesta sigue siendo 25 acá. Acá la cuestión era que ustedes dicen, ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para producir 1 gramo? Yo quiero producir 1 gramo de eso, pero me pide acá que tenga 4% del rendimiento. Entonces, ese 1 gramo que yo quiero producir ya tiene que ser mi 4%. Entonces, yo tengo que trabajar con el 100%, porque recuerden que lo que ustedes hacen en la estequiometría es con el 100% del rendimiento. El teórico es el que ustedes trabajan en la estequiometría. No sé si me explico. Sí, no, hola. Bueno, súper, entonces el 18 ya está. Bueno, explico otra vez. Casi ahí. La gente me escribe para que le rinda su examen de bioquímica. Ay, esta gente que no va a aprender a estudiar. Bueno, a ver, dice el tema 18. El oxígeno gas es convertido en ozono gas por exposición a la luz ultravioleta intensa, de acuerdo con esta reacción. Yo quiero saber, ¿cuánto es lo que pesa eso? A ver, 3 por 32 por 2. ¿Cuánto da eso? En los dos lados yo tengo 6 de oxígeno, ¿verdad? Y 6 por 16, ¿cuánto da? 90 y algo por ahí va a dar, ¿verdad? 96, sí. Entonces puedo decir que 96 gramos de ozono me dan 96 gramos de oxígeno. O 96 gramos de oxígeno me dan 96 gramos de ozono. La misma proporción es, ¿sí? Porque se trata prácticamente de la misma sustancia, ¿verdad? Dice, si una fuente de luz ultravioleta convierte el oxígeno en ozono, dice. O sea, yo voy a ir de oxígeno a ozono. Bueno, 96 gramos de oxígeno me dan 96 gramos de ozono. En ozono con un 4% de rendimiento, dice. Eso es lo que quiere que sea el rendimiento, 4%. ¿Cuántos gramos de oxígeno es lo que se van a requerir si yo quiero producir 1 gramo de ozono? Eso es lo que yo quiero producir. Y yo quiero que eso producido sea el 4% del rendimiento. Entonces, ¿qué yo hago así? 1 gramo de ozono es el 4% de mi rendimiento. ¿Cuánto sería el 100% de rendimiento? Y me sale 25 gramos de ozono. ¿Por qué yo trabajo con el 100%? Porque cuando yo hablo de estequiometría acá, a relacionar este 96 con este 96, nosotros siempre trabajamos con el 100% acá en los cálculos por regla de 3. Yo no puedo saber cuánto va a ser el 4% metiendo el dato real. ¿Está bien? Entonces yo voy a decir, yo quiero producir realmente por proporción estequiométrica 25 gramos de ozono. Entonces para eso necesito 25 gramos de oxígeno.
Y justamente por lo del oxígeno me estaba preguntando, por eso la respuesta es B. No sé si ahí se entendió mejor, Kim. Es un poco complicado lo así más o menos de entender esto. ¿Sí? Bueno, genial, sí es que se entendió entonces. Vamos con el 19. Dice el 19. Dada la siguiente reacción, que es el clorato de potasio, me da 2 de cloruro de potasio y 3 de oxígeno. Dice. Calcular el peso del cloruro de potasio en gramos, que se obtendrá a partir de 3 gramos de clorato de potasio del 90% de riqueza. Este 90% de riqueza es lo mismo que decir 90% de pureza, ¿sí? Bueno, 90% de pureza. Bueno, yo tengo 3 gramos de este clorato de potasio, ¿verdad? Pero me dice que es 90% nomás de riqueza o 90% de pureza nomás. Quiere decir que de esos 3 gramos, el 90% nomás es este. Entonces yo quiero saber cuánto vale el 90% de 3. Porque eso es lo que realmente va a ser clorato de potasio. ¿Cuánto me saldría eso? Creo que 2,7 por ahí sale, ¿verdad? Mientras tanto, yo voy a escribir la reacción acá. Sí, 2,7, bien. 2 de clorato de potasio, 2. Bueno, voy a escribir acá mi reacción. Oxígeno, puede ser, sí, 3 de oxígeno. Bueno, entonces, cuando me habla así el ejercicio y me dice, yo tengo esta muestra, pero es 90% de riqueza, quiere decir que yo realmente tengo el 90% de esa muestra nomás, que ustedes ya me dijeron que es 2,7. Quiere decir que yo tengo 2,7 nomás de este. Entonces digo, 2,7 gramos yo tengo de este. ¿Cuánto voy a producir? Pero primero teníamos que haber calculado el peso de esto y el peso de esto. ¿Cuánto pesa 2 de clorato de potasio? No tiene problema con el El potasio pesa 39, cloro 35,5. $247, bueno. Y el cloruro de potasio, 39 más 35,5, 74,5 por 2. ¿A qué? 247 versus 245 me dicen y no me lo dijo a PP. 245 es de Kim. Atendé que es Inakim, porque sabe que en esta geometría un numerito nos puede condenar acá. ¿Y cuánto es 74,5 por 2? Para mí que ella se fue así ya. $149. Bueno, entonces ahí ya podemos hacer el cálculo. Yo tenía una muestra de 3 gramos, pero de los 3 gramos 90% nomás era clorato de potasio, que es 2,7. Entonces yo digo, 245 me generan 149. 2,7, ¿cuánto me genera? ¿Cuánto da esto? 1,64, dice la compañera. Bueno,
Eso es lo que se tiene que producir de cloruro de potasio entonces. Ahí está. Respuesta A la. Jeje, acá no estaba dando lo del peso había sido. Bueno, en fin. No sé si se entendió el ejercicio. ¿Sí? ¿No? Bueno. Cuando le dice, tengo una muestra, tanto por ciento de riqueza, siempre para trabajar en la estequiometría usen lo que les da el porcentaje. Después vamos a ver uno del examen de ingreso pasado, les voy a mostrar uno que es combinado porcentaje de riqueza y rendimiento otra vez luego. Con eso vamos a liquidar. Uno último que alguien me pidió, el 36. Dice el 36. Se tratan 150 gramos de una muestra con 80% de aluminio, me dice. Bueno, tengo 150 gramos de una muestra que tiene 80% de aluminio. Con ácido sulfúrico. Bueno, a ver un poco. Fíjense, mi reacción que va a dar aluminio con ácido sulfúrico va a ser mi reacción. Te voy a plantear ya luego. Entonces, sería aluminio más ácido sulfúrico. Un desplazamiento simple es lo que yo puedo plantear acá, que el aluminio le desplace al hidrógeno, ¿verdad? Entonces me va a formar sulfato de aluminio ¿Qué pasó ahí? No sé quién es U1. Movió algo de mí. Bueno, el sulfato de aluminio y por otro lado el hidrógeno que fue desplazado, ¿verdad? Bueno, voy a mover otra vez. ¿Este dónde tendría que haber estado? No sé qué pasó. Ah, este era. Entonces, esta es mi reacción ahora. ¿Y qué me está diciendo? Que yo tengo 150 gramos de una muestra que tiene aluminio, me dice, pero 80% nomás es aluminio. Entonces, ¿cuánto es el 80% de 150? Que es lo que yo tengo de aluminio puro. ¿Cuánto es el 80% de 150 entonces? 120. Bueno, tenemos 120 gramos de aluminio nomás entonces, no 150. Bueno, ¿y qué me dice? Dando sulfato de aluminio e hidrógeno. Si se obtienen 140 litros de hidrógeno medido a 27 y 790, ¿cuál es el rendimiento de la reacción G? Uno similar a esto es lo que sale en el examen de ingreso. Porque acá me está hablando de pureza, 80% de pureza nomás tiene mi muestra, es impura. Y me está hablando de cuánto se produce de hidrógeno y rendimiento de la reacción. Combino. ¿Se puede hacer eso? Bueno, primero que nada, si yo trabajo acá con esta estequiometría y veo cuánto es lo que se produce de hidrógeno, lo que se produce de hidrógeno acá va a ser lo teórico. ¿Está bien? Bueno, antes de poder hacer el cálculo acá, yo tengo que balancear todito esto, ¿verdad? Por ejemplo, el aluminio necesita un 2 acá. Después, aquí, un 3 me faltó acá. Casi se me ha ganado. Este va a necesitar un 3 acá. Entonces, hidrógeno hay 3 por 2, 6. Entonces me parece que con un 6 acá ya se balancea. No sé un poco. Revisen un poco si para ustedes se balancea ya también. Sí, efectivamente ya está balanceado, ¿verdad? Bueno, el aluminio pesa 27. 27 por 2 me va a dar 54 gramos. El aluminio, perdón, el hidrógeno pesa 1.
Hay 12 gramos entonces. Yo puedo decir que 54 de aluminio me darían 12 gramos de hidrógeno. Entonces 120, ¿cuánto me va a dar de hidrógeno? 3 por 12. Ah, sí, perdón. ¿Cierto? Acá 3 nomás. Entonces son 6, ¿verdad? 6 gramos. Entonces ahí ya puedo hacer mi regla de 3. 120, ¿cuánto de hidrógeno tendría que producirme? ¿Cuánto es lo teórico? $13,3 dice. 13,3 gramos. Uy. Bueno, eso es lo que yo debería de producir realmente de hidrógeno, ¿verdad? O sea, por la teoría. Pero ahora vamos a calcular cuánto nos dio la reacción, porque nos dio los datos acá combinados con gases. Este es un ejercicio demasiado lindo porque combinó acá estequiometría, ¿verdad? Reacciones, porque ustedes tenían que plantear la reacción, ¿verdad? Un desplazamiento simple, mezcló pureza con rendimiento y encima le metió gases otra vez ahí. Qué lindo este tema. Evaluar 4 en uno solo, ¿eh? Bueno, entonces obtuvimos 140 litros de hidrógeno a 27 y 790 torr. Vamos a meter en la fórmula del gas ideal para despejar. P por B es igual a N por R por T, ¿verdad? Presión, ¿cuánto nos dijo? 790. 790 sobre 760, ¿verdad? Volumen, ¿cuánto dijo? 140 litros. Bueno, y en vez de sacar número de moles, voy a sacar masa nomás ya. Porque yo puedo acá allí masa de hidrógeno. Bueno, vamos a despejar masa nomás ya. Masa y el hidrógeno pesa 2, ¿verdad? Porque H2 es por 0,0821 por temperatura. ¿Cuánto dijo temperatura? 27 más 273, creo que eso da 300 Kelvin, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a despejar cuánta es la masa de hidrógeno que realmente se produjo. Lo que yo acá hallé es lo que en teoría debía de haberse producido. Entonces, ¿cuánto saldría esto? La masa. ¿Y después? $0,084 te sale. Ay, ¿cuál más bajito, pues? ¿Será que eso? Puede ser también. No sé realmente. 27 le sumaste, ¿por qué pico le sumé? 27 más 273. 27 grados más 273, pero no es 300. 11,8 GI acá. Y bueno, voy a hacer un poco el cálculo acá en mi celular a ver qué sale. Bueno, 790 dividido 760, 1,039 por 140. Bueno, 145,5 por 2. Está dividiendo el 2, va a pasar a multiplicar nomás ya. Bueno, y todo esto dividido 0,0821 por 300. 11,8 me sale también a mí. ¿Qué pasó ahí? Volviste a hacer, Kimberly, algo metiste mal en tu calculadora.
Ahí salió, le salió 11,8 así. Bueno, y me pide el rendimiento de lo real. Esto es lo que me dijo que se produjo. Me dio los datos para hallarlo justamente. Lo que se produjo es 11,8 y lo que se tenía que producir es 13,3. Real sobre teórico por 100, ese es el rendimiento. ¿Cuánto me sale el rendimiento así? 11,8 dividido 13,3 por 100. Acá dice que tiene que salir 88,73 aproximadamente. Y después sale. No hay problema. ¿Todos entendieron? Obviamente les voy a pasar el tema de la pizarra, aunque ustedes tienen ya ahí el link, ¿verdad? Pero igual voy a alzarle la imagen, ¿verdad? Y ahí ustedes quiero que vuelvan a mirar, ¿verdad? Y vuelvan a plantearlo, porque practicando únicamente ahí van a entender mejor todo esto. Ahora, para terminar con esta geometría, vamos a ver un poco el tema de examen de ingreso que les nombré, que tiene esto justamente. Bueno, la otra vez me estuve fijando qué es lo que sale más o menos en el examen, en las proporciones de Dionisio. Y a full sale estequiometría y solo. Así que eso es lo que tenemos que mirar más o hacer todos los ejercicios posibles. Pero solo como él pregunta no es tan hinchabola. Bueno, acá tengo el tema que les estaba nombrando. Acá me dicen los gramos de pirita. La pirita es el FeS2, ¿verdad? O sea, contiene eso. 60% es lo que tiene de esto. Bueno, ¿qué se requieren para preparar 200 gramos de ácido sulfúrico? Dice, yo quiero preparar 200 gramos ya de ácido sulfúrico y quiere que tenga rendimiento global 90%. O sea, yo ya quiero que esos 200 gramos sean el 90%, ¿verdad? Entonces yo voy a decir 200 gramos es el 90%, pero yo para mi regla de 3 tengo que trabajar con el 100. Entonces el 100%, ¿cuánto es? 100 por 200 dividido 90, ¿cuánto da eso? Vein- 222,22 dice la compañera. 222,2 gramos. Eso es lo que yo hubiera logrado de ácido sulfúrico, pero yo logré 200 nomás, por eso es que mi rendimiento es del 90% nomás y no del 100. Bueno, entonces yo voy a trabajar con ese ahora. Entonces, ácido sulfúrico es 222,2. Yo quiero llegar a la pirita, pero acá tengo varias reacciones conectadas. Fíjense que son 3 reacciones luego. Primero que nada, fíjense que ya esté balanceada la reacción. Y acá yo no veo que esté balanceada. Entonces vamos a balancear un poco. Por ejemplo, la del ácido sulfúrico ya está. Con ese no hay problema. La del SO3, este todavía no está balanceado. Fíjense que si yo le pongo acá un medio ya se balancea, ¿verdad? Un medio por 2 me va a dar 1, más los 2 oxígenos son 3. Ahí ya se balancea, ¿verdad? Y la ecuación de la pirita, ¿cómo vamos a balancear? Acá hay 2 de azufre. Voy a ponerle un 2 acá y ahí hay 2 de azufre ya también. ¿Cuánto hay de hierro? Acá hay 2 de hera. Vamos a tener que primero ponerle un 2 y eso quiere decir
que acá tiene que ir un 4, ¿verdad? Porque si yo tengo un 2 enfrente, 2 de hierro, 2 por 2, 4 de azufre tengo. 2 de hierro ya está. Ahora 4 de azufre ya está. Ahora el oxígeno. 3 de oxígeno hay acá. Y 4 por 2, 8. 8 más 3 serían 11, ¿verdad? 11 de oxígeno tengo. Y acá hay 2. 11 sobre 2 por 2 va a dar 11. Y ahí tenemos balanceada la reacción, ¿o no? ¿Está bien? ¿Me indican si me siguen? No hay ningún problema. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo voy a tener que ir conectando estas tres reacciones hasta llegar a la pirita. Por ejemplo, yo veo que entre la pirita y la reacción número 2 hay una conexión que es el SO2. Eso es lo que ellos tienen en común. Y esta reacción número 2 con la reacción número 3 tienen también una conexión que es el SO3, ¿verdad? Entonces voy a trabajar con eso. Yo ya sé que ácido sulfúrico tenía que haberse producido 222,2. Entonces, ¿cuánto de SO3 yo utilizo para producir eso? Y bueno, vamos a hacer esto acá. ¿Cómo era mi reacción? Era SO3 más agua, que me da ácido sulfúrico, ¿verdad? El ácido sulfúrico pesa 98, yo tengo que producir 222,2 en teoría. ¿Cuánto pesa el SO3? 32 más 16 por 3, ¿cuánto pesa este? 80. Bueno, 80 tenían que reaccionar para darme 98. ¿Cuánto tenían que haber reaccionado para darme 222,2 entonces? $181,38. Bueno, eso es lo que yo tenía que haber tenido del SO3. Bueno, y ahora veo. Ahora tengo que hacer mi conexión con la otra reacción. ¿Qué me dice? SO2 reacciona con medio oxígeno para darme SO3. Bueno, SO2 reacciona con medio oxígeno para darme SO3. ¿Y cuánto es lo que yo necesito de SO3? Yo necesito 181,38, que es lo que me salió hace rato. Y me dijeron que este pesa 80 y el SO2 es mi conexión con la reacción número 1. Entonces con el SO2 voy a trabajar. Este me parece que pesa 64. Entonces, ¿cuánto de SO2 yo necesitaba para producir esa cantidad de SO3? $181,38 por 64 dividido 80. 145,1. Bien. Yo necesito esa cantidad de SO2. Y ahora el SO2 sí ya está conectado con la pirita justamente, que es sobre quien me pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, escribo esta misma reacción. 2 de FeS2 reaccionaban ¿con qué? Con 11 sobre 2 de oxígeno para darme óxido férrico y 4 de CO2. Bueno, ahora ya tengo mi conexión. Yo ya sé que 145,10 gramos era lo que necesitaba de SO2. Y para eso, ¿cuánto de pirita tengo que usar?
Entonces, 64 por 4, pero ¿cuánto da para saber cuánto era lo del SO2? ¿256? Y la pirita pesa 140, me dice alguien. 240. Bueno, 240 la pirita. Entonces ahí ya puedo trabajar ya. Ahí ya puedo hallar la pirita. ¿Cuánto de pirita es lo que me va a producir esa cantidad de SO2? $136,03 dice. Gramos. Esa es la cantidad de pirita que necesito entonces. ¿Y qué me dice acá? Bueno, lo que pasa es que la pirita tiene 60% de este. O sea que yo quiero que esto que yo hallé, eso sea el 60%, porque esa puede ser la parte reaccionante, lo otro 40% son impurezas. Entonces, ¿cuánto es el 100% de la pirita que es la roca esta impura? 136,03 por 100 dividido 60. Ella nos tiene que dar el resultado. Acá dice que tiene que salir 226,76. ¿Sale eso? Bueno, sale efectivamente. Entonces 226,7. Entonces vamos a leer un poco nosotros el ejercicio y a ver con lo que nosotros logramos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo quiero saber cuántos gramos de pirita yo tenía que usar con 60% de pureza, mes. Y yo tenía que usar 226,76, de los cuales el 60% es este 136,03, ¿verdad? Bueno, y ese 136,03 de pirita reacciona para darme SO2. Ese SO2 que reacciona con oxígeno para darme SO3. Y el SO3 reacciona con agua para producir ácido sulfúrico. Y debía de haberse producido 222,2, pero el ejercicio me dice que se produjeron 200 nomás. Por eso es que el rendimiento es 90%. ¿Está bien? ¿Me siguieron con el ejercicio? Es un ejercicio complicadito porque mezclo pureza con rendimiento, con 3 reacciones concatenadas. Entonces, bueno, yo les dejo esto y quiero que vuelvan a ustedes a hacer, vuelvan a mirar el video si es que necesitan, vuelvan a resolver hasta que entiendan en su totalidad por qué hicimos como hicimos. ¿Está bien? Bueno. Y hasta ahí quiero llegar con el repaso por hoy, chicas.